del capítulo 1 de la carta de Judas. Trae un solo capítulo. Versículo 11 del capítulo 1 de la carta de Judas. Dice la palabra de nuestro Dios. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, por decirlo así. Antes de Apocalipsis está Judas. Judas, versículo 11, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, te pedimos que rompas las cadenas, que disipes toda duda, que consuele cada corazón que nos está viendo y escuchando a través de las redes sociales, a donde esta palabra está llegando y va a llegar. Consuela, exhorta, edifica, que tu palabra y tu nombre, Señor, verdaderamente sean glorificados, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, cuando pensaba en el título de este mensaje y cuando el hermano Aguirre lo leyó, le dije: no se preocupe que no voy a usar ese título. Hoy entonces decidí colocar un título similar. Y hoy vamos a hablar bajo un estudio titulado Los tres rebeldes de la Biblia. Hay muchos más que aparecen, pero aquí Judas los resumió a los falsos maestros, a los falsos creyentes, a las falsas religiones. Lo resumió en un grupo de tres rebeldes, de tres locos, de tres chiflados que perjudicaron a muchos y se perjudicaron ellos mismos por su aptitud. Judas, el apóstol, el hermano del Señor, muestra o está hablando de los falsos maestros, está hablando de los falsos profetas que enseñan y se ponen a hablar y no les importa decir estupideces y hablar mentiras y expresar falsas enseñanzas. De eso se trata esta carta, que le invito la lea completamente. Él, movido por el Espíritu Santo, inquietado, nos llama a contender ardientemente por nuestra fe, a pelear, por decirlo así, por lo que hemos creído en las Escrituras. Porque en los primeros versículos declara angustiosamente que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, hombres burladores, engañadores, llenos de maldad, que harían atentados contra la iglesia verdadera del Señor y que se introducirían de forma astuta en la congregación para dividirla, para arrastrar a muchos en sus pecados, en sus concupiscencias, en sus transgresiones, a los cuales Judas dice que más barato va a salir el castigo de Sodoma y Gomorra, de los ángeles caídos, de muchas personas de la antigüedad. Van a salir más barato en castigo aquellos del pasado que estos cuya condenación ya ha sido pronunciada, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque ellos niegan la Escritura, niegan la palabra de Dios, niegan al mismo Señor Jesucristo y atacan lo que es la Biblia, mi hermano. En esta hora
Dios nos ha puesto cada vez que tenemos la oportunidad de recalcar esto. Nos ha puesto, mi hermano, a decirle que no deje de leer la Biblia, que no deje de escudriñar la Escritura, que no deje de atender a las cosas que nuestro Señor Jesucristo expresa en los evangelios, a lo que nuestro Señor Jesucristo dice en cada parte de la Escritura, a lo que Pablo escribió en sus cartas, a lo que Pedro expresó en sus cartas, a lo que Santiago dijo, a lo que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, habla contundentemente. Hay una realidad, y lo compartí ayer con los hermanos de la Iglesia del Descanso. Hay una realidad que tenemos que aceptar. Existen los falsos maestros, existen los falsos profetas. Ellos no se van a ir porque usted haga un video diciendo: este es falso, este es verdadero, este está diciendo mentira, este está diciendo lo otro, porque siempre van a existir. Es más, la señal del arrebatamiento de la iglesia no es la reunión de Israel, es la propagación de los falsos maestros y de los falsos profetas y de los falsos creyentes que aumentan cada día, llamando a la apostasía y a renunciar a la fe en Cristo Jesús, a renunciar a la vivencia de la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, que se ha abandonado el mensaje antiguo, mi hermano, que se ha abandonado el mensaje del día de Pentecostés, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Se ha alejado la iglesia del mensaje que purifica el corazón. ¿Y cuál es ese mensaje? No el del movimiento misionero mundial, no es el de la Asamblea de Dios, no es el de la luz del mundo, es el mensaje de la Biblia. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de sus santos apóstoles, las palabras de la revelación del Apocalipsis. Una iglesia entretenida, viviendo en fantasías y en cuentos de hadas, escuchando, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, que en los postreros días se levantarían personas que escuchaban a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hombres burladores que no tendrían miedo de hablar y predicar mentiras. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su venida y en su reino, que prediques la palabra, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Nadie te menosprecie, porque vendrán días en que se amontonarán maestros y sus oyentes conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus propios deseos, que harán mercadería del evangelio, que se levantarán gente burlona. ¿Sabe cuál es la gente burlona? Que está consciente de decir disparates, contar de caerle bien a las personas, contar de quitarle el dinero a la gente, contar de llevarse a las hermanas de la iglesia, con tal de destruir un matrimonio, con tal de quitarte a tu hija adolescente. Por eso usted ve tanto mal testimonio, por eso usted ve tantas cosas malas, por eso usted ve tantos desastres que pasan dentro de las congregaciones, tantos escándalos,
tanta burla, tanta división? Sencillamente porque existe una iglesia que quiere vivir un evangelio de cuentos de hadas, un evangelio de sueños, de visiones y de revelaciones que alejan al creyente de la contundente palabra de Dios que es la Biblia. Mi hermano, a la gente no le importa, a la gente que está llena de maldad, no le importa engañarlo a usted. A la gente que está llena de maldad, no le importa decir que lo que la Biblia dice es mentira. La gente que está llena del diablo, no le importa tu vida espiritual, no le importa tu vida devocional con Dios. A la gente que se disfraza como ángel de luz, como dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 3 y el verso 11, que son emisarios de Satanás, no les importa extraviarte de la sincera fidelidad de Cristo, de sus palabras, de su carácter, que solamente aparecen en la Biblia. A ellos no les importa. A ellos les importa es servirle al diablo. Hermano, a veces uno suena arrogante, pero ¿sabe por qué a veces uno suena arrogante? A los oídos de las personas que no les gusta la Biblia, que no les gusta la palabra de Dios, que no les importa lo que el Señor piense. Yo me he enfrentado con algunos solamente utilizando la Biblia, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hicieron los santos apóstoles. Jesús se enfrentó a los fariseos, a los saduceos, sencillamente con esta palabra: vosotros invalidaste la palabra de Dios para seguir vuestras tradiciones. Ustedes dejaron las palabras de Dios para seguir cuentos de hadas, para encaminarse a ilusiones que nunca vendrán. Me da tristeza, pero es así. El Señor Jesucristo también le dijo a los saduceos: vosotros erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mi hermano, esto que está aquí, que usted tiene allí, usted no se puede alejar de esto. Si el mundo se levanta, surgen las modas, surgen los estereotipos, surgen discursos de muchos políticos y filósofos e historiadores y psicólogos y sociólogos y motivadores de prosperidad e inversiones, pero ninguno de ellos tiene y jamás tendrá la autoridad del Cristo de la gloria. Ninguno. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios, para la gloria del Dios Padre. La contundencia de Cristo no puede ser anulada, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pueden ser anuladas por charlatanes que se levantan a decir que lo que la Biblia dice no es lo que quiere decir. No, mi hermano, que se levante cualquier famoso por ahí a querer anular la palabra de Dios. No, mi hermano, para ellos está destinada una condenación ya pronunciada. Lo dice la Biblia. Hay gente que se va a ir al infierno, mi hermano. Gente que está predicando cosas que no dice la Biblia. Esos están perdidos y condenados. 2 de Pedro capítulo 2, la carta de Judas, Gálatas, toda la carta dice que esas personas están condenadas y destinadas al infierno, y su castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra y de los ángeles caídos que no guardaron su dignidad. Ay de ellos, dice la Biblia, donde acabamos de leer, y los compara con 3 personas que aparecen en el Antiguo Testamento. Los compara Judas, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice: ay de ellos, de esa gente que existe ahorita,
que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Nombra en un grupo de 3 personas que se volvieron locos, mi hermano. Se volvieron locos. Se volvieron rebeldes. Así es. Así es. A veces uno trata de usar el eufemismo, mi hermano, pero a veces a esa clase de personas, como en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo los llama perros, los llama los mutiladores del cuerpo, los llama emisarios de Satanás. Y el problema de hoy en día, que ya no se le quiere decir pecado al pecado y ya no se le quiere decir falso al falso, sino que todos cabemos en el arca de Noé. Y no es así, mi hermano. No todos cabemos en el arca de Noé. Jesucristo dijo: si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay para dónde agarrar. Ay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí encontramos al primer rebelde que se volvió loco. Caín se volvió loco, mi hermano. Caín, que aquí muchos lo representan como la religión sin sangre, pero yo voy a ir más allá porque la Escritura lo dice. Caín es un envidioso. Y si usted va al capítulo 4 de Génesis, se va a dar cuenta de esta escena del primer hijo de Adán y Eva y el segundo hijo de Adán y Eva, que dice el capítulo 4 del libro de Génesis, dice de la siguiente manera en el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: Jehová, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín representa aquella religión que no tiene la intención de agradar a Dios. Mire, una religión movida por la envidia, una religión movida por lo que él pensaba que estaba bien en su mente y en su corazón. Ese es el camino de Caín. Por eso se le advierte a las personas con un ay. Ese ay es de juicio, no es de lamento, es de juicio. Porque Judas está resumiendo en un grupo de 3 a las personas cuyo juicio es inevitable. A los que siguieron el camino de Caín, inventarse una religión, mi hermano. Y no solamente conforme con eso, inventarse una religión
basada en la envidia, basado en que no soporta a su verdadero hermano. Esa es la religión sin sangre, la religión sin Cristo. La religión que quiere imponer sus propios pensamientos, y cuando ve el testimonio de los siervos de Dios y cuando ve el testimonio de los que sirven a Dios, se molesta porque sabe que sus obras son reprendidas sin que se les diga algo. ¿Y qué pasa? Hoy en día, ¿cuántas religiones no existen? ¿Cuántas religiones no existen en el mundo? Algunas supuestamente basadas en la Biblia, pero no, usan la Biblia como objeto, mas no como verdad, mas no como contundencia, porque dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 12, que Caín era un malintencionado, que era hijo del diablo. ¿Vio? Que la Biblia le dice, esto no me lo estoy inventando yo, mi hermano. Usted lee primera de Juan, capítulo 3, verso 11, verso 12, hasta el verso 14, y dice que Caín era un endemoniado, un hijo del diablo. ¿Por qué? Hermano, yo no creo en una religión que persigue a las personas. Yo no creo en una religión que mata a las personas. Jamás. Eso lo hace la Iglesia Católica, lo hizo en la mal llamada Santa Inquisición. Asesinó a judíos, culpó a los judíos de la peste negra, culpó a los cristianos de muchas cosas y los persiguió y los asesinó. Todavía en el 1937 hasta el 1945 el Vaticano fue cómplice de Adolfo Hitler con la persecución de más de 8 millones de judíos. Hicieron un pacto con Hitler. Hitler era católico romano. Eso no lo estoy inventando yo. Son porque eligieron el camino de Caín. Mire todo lo que hizo Hitler. Mire lo que hizo el Papa Pío. Todo lo que conspiró con Hitler. Eso está en la historia, no lo estoy inventando. ¿Qué hace el Islam? El Islam, una de las religiones más peligrosas del mundo. ¿Por qué? Porque si no estás de acuerdo con ellos, te persiguen y te matan. ¿Cómo matan cristianos en Siria? ¿Cómo matan cristianos en Irán, en Irak y en las partes donde la religión musulmán es grande y crece? Porque cuando son pequeños son hipócritas y hablan de paz y de tranquilidad, pero cuando crecen y se apoderan de los gobiernos, se vuelven bestias perseguidoras, asesinas. Yo no lo estoy inventando. ¿O usted ha visto evangélicos que salen a marchar, a disparar y a hacer atentados terroristas? Mañana se cumple un año más contra el atentado que hicieron contra las Torres Gemelas. ¿Cómo se alegró Saddam Hussein, de religión musulmán, por la muerte de más de 3,000 personas? ¿Por qué? Porque así son las religiones. Toda religión es como Caín. Cuando tú no estás de acuerdo con ellos y cuando se vuelven mayoría, te persiguen y te matan. ¿Qué está pasando hoy en día con la hipocresía del feminismo y el mensaje de la tolerancia? Que cuando son minoría, ay, nadie nos quiere, nadie nos soporta, somos la víctima. Pero cuando toman puestos políticos, cuando toman mayoría en los senados y en las asambleas nacionales y en los congresos de los países, son los primeros perseguidores de la iglesia evangélica. Hermano, tiene que vivir la realidad. Porque Caín se disfraza muchas veces de homosexual y de lesbiana, y cuando tiene poder, el primer objetivo que tiene es la iglesia evangélica. Yo no me estoy inventando nada. Mire las noticias, mire lo que está pasando en Perú.
La iglesia se descuida y aprobaron leyes donde alguien que se llama Carlos puede llegar a las oficinas de identificación y se dobla la manito y dice: ya no me quiero llamar Carlos, ahora me quiero llamar Florecita del Desierto. No lo estoy inventando y no me estoy burlando ni le estoy tomando el pelo. Mire lo que está pasando en Perú, una iglesia grande, pero la iglesia, cuando no atiende a la escritura, cuando no atiende a lo que Judas está diciendo, sino que se pone: ay, eso de la Biblia es muy duro, eso que decían los apóstoles, eso ya no va a pasar. No va a pasar, mi hermano. Está pasando y la gente no quiere despertar. Y la gente, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Con las elecciones presidenciales. Hay un presidente que de verdad para mí yo creo que está un poquito así, pero defiende la dignidad del ser humano, a pesar de que cuando habla yo digo: Dios mío, este hombre es como loco. Pero entonces, ¿qué? Está en contra del aborto, está en contra de la corrupción moral, está en contra de la prostitución, está en contra del comunismo, y la gente le hace la guerra porque al mundo le gusta vivir como Caín, hacer lo que se le da la gana. Y cuando alguien le señala el pecado, cuando alguien le señala que eso está mal, que la Biblia dice que está mal, que la nación fue fundada sobre las Sagradas Escrituras, lo persiguen, lo atacan, buscan asesinar, buscan tantas cosas. ¿Cómo es posible que yo veo otro candidato presidencial ahí que para él el aborto es una solución? ¿Cómo es posible que yo veo personas ahí que dicen que un hombre con otro hombre se puede casar? Mi hermano, el camino de Caín. Esta carta se la escribieron a la iglesia del 2020. El juicio de Dios está decretado contra tales personas. Fíjese usted, donde aprueban leyes corruptas, donde el comportamiento inmoral ya predomina en los gobiernos y no hayan que hacer, el diablo se les mete y la desgracia cae. Ahí tiene a Venezuela, ahí lo tiene a mi país, que me duele cada día y le digo: Señor, danos un respiro. Pero hubo un presidente que por quererse congraciar con todo el mundo maldijo a la nación de Israel y al Estado de Israel. Le cayó la maldición a él, le cayó al Estado venezolano, y todo lo que toca el Estado venezolano lo arruina. Porque tiene una maldición encima, porque siguieron el camino de Caín, a hacer una religión, levantar leyes en contra de Dios, hacer lo contrario de Dios. Dios le dijo a Caín: ¿qué te pasa? Si bien hicieres, serás recompensado, pero si no, allí está el pecado esperándote a la puerta como un asaltante para apoderarse de ti, pero tú lo puedes controlar. Mi hermano, la Biblia es nuestra guía, porque el pecado ha arropado el mundo y la Biblia es medicina. La Biblia es medicina a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, porque nosotros, por nosotros mismos, no nos podemos defender. Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestros propios medios ni siquiera podemos agradar a Dios, ni siquiera podemos serle fiel a Dios. Y ahí está, las religiones. El Islam persigue, la Iglesia Católica. ¿Por qué tuvo que renunciar el Papa Benedicto XVI, el alemán Ratzinger? ¿Por qué tuvo que renunciar? No era porque estaba enfermo, por la cantidad de denuncias que recibió sobre sacerdotes que violan niños, que no es un caso aislado, sino que es una enfermedad que los tiene arropados y violan niños, y él alcahueteaba todo eso. Cuando se descubrió, tuvo que renunciar, mi hermano, y esconderse. Y ellos tienen una sentencia de muerte de parte de Dios. Yo no necesito perseguir a nadie. Yo no necesito tirarle piedras a nadie. Yo no necesito difamar a nadie, porque hay un Dios que defiende su palabra y que su palabra se cumple. Ay de ellos,
porque siguieron el camino de Caín. La religión de vivir como se les da la gana. Cosas que se han metido en muchas iglesias evangélicas. Vivir lejos de la palabra de Dios. Y cuando ven que otros viven la palabra de Dios, los atacan, los difaman. Yo no he visto páginas completas dedicadas en contra del movimiento misionero mundial, en contra de las asambleas de Dios, en contra de instituciones que aman la palabra de Dios. Yo he visto, ¿pero qué? Porque a ellos les molesta la verdad de la palabra, la verdad de las escrituras, y siempre andan como los fariseos hipócritas, buscando a ver si el supervisor de tal país se equivoca, buscando a ver si el pastor de tal país se equivoca, para ellos actuar como los fariseos, porque no tienen la escritura. Jesucristo dijo: yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que vi y oí del Padre. Vosotros no le conocéis, porque la palabra de Dios no está en vosotros. Esa es la realidad, mi hermano. Eso es todo en lo que redunda las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos creyentes. La palabra de Dios no está en su corazón. Dejen que griten, dejen que pataleen, dejen que peleen. Con nosotros está el Cristo de la gloria, mi hermano. ¡Ay de ellos! Porque siguieron el camino de Caín, mató a su hermano. Viven destruyendo hogares, viven destruyendo adolescentes, viven destruyendo personas, viven esclavizando personas, prometiéndoles libertad, y los están llevando al infierno. Guárdate, mi hermano, como dijo el apóstol Pablo, guárdate tú también de ellos. Y el otro loco, y el otro rebelde, ay de ellos, verso 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Uy, mire, hermano, la inspiración de muchos hoy en día no es el Espíritu Santo, es quien ofrezca más. Balaam, todos conocemos la historia, él aparece en escena en Números capítulo 22 hasta el capítulo 25. Este hombre le vendía su don al mejor postor. Todo lo hacía por dinero. Todo lo hacía por quien le daba más. Intentó maldecir a Israel, pero Dios la maldición la convirtió en bendición. Mi hermano, no le tenga miedo a nadie. No le tenga miedo a nadie que lo maldiga. No le tenga miedo a nadie que lo amenace. Usted está en la palabra de Dios. Dios está por usted. Dios pelea por usted. Dios lo defenderá a usted. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías en el capítulo 15 dijo: todo el mundo habla de mí, todo el mundo murmura contra mí, todo el mundo conspira contra mí. Hasta mis íntimos amigos dijeron: venid, prevaleceremos contra él. Pero él dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Yo estoy contigo como poderoso gigante, dice el Señor. Y como le dice a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, en el verso 10 de Apocalipsis, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Yo también te guardaré por cuanto has guardado mi palabra. Todo redunda en esto: la fidelidad a la palabra. ¿Qué? Pero el amor al dinero ha hecho que muchos inventen profecías. Pero el amor al dinero, mi hermano, ha hecho que muchos inventen falsas doctrinas. ¿De dónde viene esa doctrina de la prosperidad? ¿De dónde viene? Del amor al dinero. Esa es la inspiración. ¿De dónde vienen esos libros que hoy estaba pensando? Esos libros de 5 pasos para tener un buen negocio, 5 pasos para ser un creyente próspero, 50 pasos para ser el grande de Dios.
Hermano, la inspiración al dinero. Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, serás recompensado. Si te portas bien, serás recompensado. Si guardas mis mandamientos, dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Juan, si guardas mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes y seremos uno con ustedes. ¿Qué? La inspiración, el amor al dinero. Por eso usted ve gente diciendo disparates por la televisión, por el internet. Por eso usted ve gente haciendo promesas que Dios no ha hecho. Y le dicen: trae para acá, trae 50,000 y oramos por ti para que seas sano. 100,000 y te sacamos los demonios de tu casa. En tu casa hay brujería. Si nos pagas 30,000, te la sacamos de ahí. Mi hermano, el camino, el error de Balaam, la palabra error aquí, del griego plane, que también se usa para planeta, es alguien que se la pasa rodando de lugar en lugar. Siguieron de lugar en lugar por lucro. Hay predicadores que no tienen iglesia. Hay apóstoles que no tienen iglesia y son apóstoles. Qué raro. Apóstoles que no tienen iglesia, profetas que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen quien los dirija, quien no tiene nada. ¿Usted qué? No, yo soy profeta, ¿sí? Sí, y te voy a profetizar y te voy a decir que te va a ir bien y te voy a decir que te vas a casar con la mejor mujer más bonita del mundo, con una modelo. Pero hermano, si yo soy casado, no, Dios, ese matrimonio no era de Dios. Te vas a casar con otra. Préstame 80,000 que necesito para la comida. Errantes como Balaam, destruyendo personas por dinero. Hermanos, inventan profecías por dinero para destruir a iglesias, a hombres de Dios. ¿Por qué? Porque su inspiración es la plata. ¿Cuánto me das? Hoy en día muchos están sufriendo por eso, porque como no trabajan para la obra de Dios, sino que son mercenarios del evangelio, están perdidos, mi hermano, pasando necesidad. Tarde que temprano tenía que llegar el juicio de Dios. Y el último rebelde, la contradicción de Coré. Y me detuve en la contradicción de Coré. Me detuve en la contradicción, hermano. ¿Por qué? Porque Coré fue alguien que se engañó él mismo. ¿Se acuerdan cuando Moisés se sentía cansado y Jetro, su suegro, le dijo: chico, atiende tú las cosas mayores, pero pon a otros a trabajar? Y Moisés le hizo caso y Moisés le oró a Dios y Dios derramó de su Espíritu Santo en medio de la congregación. Coré era el director de los coros. Bueno, el Salmo 42 lo escribieron los hijos de Coré, porque Dios no mató a los hijos de Coré. El Salmo 42 lo escribieron los hijos de Coré. Pero ¿qué pasa? Como Coré recibió el Espíritu Santo, recibió el don de Dios, recibió la grandeza de Dios y experimentó el poder de Dios, una mañana se levantó y dijo: ¿quién es Aarón? ¿Quién es Moisés? A nosotros también nos ha hablado Jehová. Nosotros también tenemos revelación. Es más, Aarón ya no puede ser sumo sacerdote. Nosotros somos más que él. Y Moisés, mi hermano, eso está en el capítulo 16 de Números. Mi hermano Moisés, como todo hombre de Dios, dijo: voy a hablar con Jehová. Eso está en el capítulo 16 de Números. Moisés, porque así actúan las iglesias de Dios, así actúan los hombres de Dios bajo la dirección de Dios. Hermano, estamos siendo atacados, sí. Estamos siendo difamados, sí. Estamos siendo perseguidos por supuestos cristianos en las redes sociales, por supuestos cristianos. Así no trabaja Dios, mi hermano. Dios peleará por nosotros.
usted no caiga, no se rebaje a la manera de ellos. No se rebaje. Hay personas que ni siquiera tienen su foto en su cuenta de Facebook y están difamando a otros. Eso solamente lo hace un cobarde. Eso solamente lo hace una persona que no tiene a Dios. Eso lo hace una persona que porque cree que profetizó una vez es más que un pastor. Que porque cree que predicó un mensaje y brincó y la gente se estremeció, se cree más que un hombre de Dios. Esto es lo que está pasando aquí en el capítulo 16 de Génesis. De Números, Coré, mi hermano, cuestionó el ministerio de Aarón simplemente porque sintió el poder de Dios. Un problema grave de todos los días. Un problema grave de todos los días. Porque primero a Aarón lo llamó Dios, a Moisés lo llamó Dios. Y usted no puede cuestionar a un hombre de Dios. Usted no puede cuestionar a un predicador y a un pastor de su iglesia, porque a usted también lo ha usado Dios. Las palabras de Coré en el capítulo 16 de Números fueron esas: si a mí también Dios me habla, entonces ¿qué hace el pastor ahí? ¿Qué hace Moisés ahí? ¿Qué hace Aarón ahí? Si a mí Dios me habla, a mí Dios me usa también. Y comienzan un trabajo ¿de qué? De división. El trabajo de Coré fue dividir la congregación. 250 por allá. Convenció a Datán y a Abirán, los convenció. Le dijo: pero si a mí Dios me usa también, si a mí Dios hace milagros por mí. Vamos a parafrasear, a extendernos en esto, porque aquí está pasando algo malo en toda la iglesia en general, en el mundo, en toda la iglesia en general. Porque estoy predicando también a través de las redes sociales. Y tú no te congregas quizás aquí donde me congrego yo, te congregas en una iglesia y Dios te usa y Dios te está dando palabras y Dios te ha bendecido con el don de la predicación, y quizás otros no prediquen como tú, pero eso no te da derecho a ti a pisotear al hombre de Dios que te ha enseñado, que te ha abierto las puertas, que te ha extendido la mano. Eso no te da derecho a ti de suplantar su puesto. Eso fue lo que hizo Coré. Era de los músicos. Escribían tremendos salmos. Ahí está el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tremendo. El hecho de que tú seas el cantante de la congregación no te da derecho de imponer tus reglas. El hecho que usted sea el guitarrista, el único guitarrista que hay en la iglesia, no le da derecho a manipular a su pastor, no le da derecho a manipular la congregación. El hecho que usted tenga un conocimiento tecnológico, a usted no le da derecho de imponer reglas. Aquí manda Dios primeramente, después el pastor. Y a lo que el pastor designe, a lo que el líder designe. Ese era el problema de Coré, dividir la iglesia, porque Dios lo usó un día. Yo conocí, bueno, mi pastor, un pastor que yo tuve, me contó que él tenía un cuñado evangelista. Mire, mi hermano, lo que pasa. Mi pastor me contó, un pastor que yo tuve, yo tenía un cuñado evangelista, me dijo él, y visitaba nuestra iglesia y predicaba. Y un día fue y visitó nuestra iglesia sin avisar, y cuando terminó el culto fueron a recoger las ofrendas y le dijeron a él para que orara y recogiera la ofrenda, y dijo que no, que porque él era evangelista. Mi hermano, eso es un loco. ¿Vio? Que sí existen los locos hoy en día también. No, yo, evangelista, recoger la ofrenda. Mi hermano, ¿cómo será si lo hubiesen mandado a barrer el templo? Se ahorca, se suicida. Aquí este hombre Coré levantó una multitud en contra de los siervos de Dios. Y se basó en que Dios lo usaba. Pero mire, Dios lo estaba casando. Moisés,
el hombre de Dios no peleó con él, no le tiró piedras, no lo persiguió con un palo, no lo amenazó de muerte. Señor, allá está ese hombre allá porque tú lo usaste. Dijo que él tenía derecho de lo que Aarón tenía derecho, y el Señor le dijo: pónmelo mañana hay reunión. Yo voy a estar ahí en la reunión, dijo el Señor. Yo voy a estar ahí en la reunión. Y mire lo que dice Números capítulo 16, verso 28. Ya Coré tenía su grupito allí. Y Moisés lo único que dijo: bueno, hoy hay reunión. Verso 28 de Números capítulo 16 dice así: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. A mí no me llamó Dios, por eso vine y voy a decir, dice Moisés. Verso 29: si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si a ellos no le pasa nada ahorita. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Escuche bien. Verso 31: y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Hermano, Dios peleará por usted. Dios peleará con usted. Estos tres hombres los nombró el Espíritu Santo en las cartas de Judas, porque ya su condenación por su manera de actuar estaba pronunciada. Estas clases de personas se meten dentro de la iglesia para destruirla, para destruir al hermano, para destruir al creyente, para estafar a los siervos de Dios y para hacerles atentados terroristas a los hombres y a las mujeres de Dios. Estos, su condenación está pronunciada. Irritaron a Jehová, irritaron a Dios. Hermano, nuestro Señor Jesucristo tiene su carácter. Usted lo ve en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y los hombres de Dios y las iglesias de Dios y la obra de Dios siempre es respaldada con señales y milagros y prodigios. Dios no está indiferente con nosotros. Dios no está indiferente con usted. Dios procederá con aquellos que se levantaron en contra de esta palabra, en contra de la Biblia, en contra de la obra de Dios, en contra de la iglesia del Cristo de la gloria. Dios siempre dará la cara por sus hijos. Dios siempre dará la cara por sus pastores. Dios siempre dará la cara por sus predicadores. Mi hermano, el compromiso más grande que tiene un predicador es dar la palabra de Dios, sea un simple creyente o sea un ministro de Dios. Siempre su compromiso es agradar a Dios dando el mensaje de Dios, no para después imponer reglas. Dios nos guarde, mi hermano. Dios nos habla a todos, pero cada uno de nosotros tenemos una posición que no sea la de estos tres locos, que no sea la de estos tres rebeldes, mi hermano, porque así es Dios. Jesucristo te ama, mi hermano. Jesucristo tiene un plan contigo. Dios te levantó para esta hora, amigo. El Señor quiere salvarlo porque viene el juicio de Dios. Cosas peores vendrán sobre este país, sobre este planeta, cosas peores. Pero aquí está Jesucristo para salvarte, para rescatarte. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. No importa que los demás digan que no. Se está cumpliendo en este momento. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y reconoce, mi hermano, si has perdido la humildad, reconoce allí delante de Dios. Mi hermano, si ha pensado en algo en contra de su pastor, de su líder, reconózcalo, mi hermano. El Señor le ama mucho. El Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra, Señor. Bendice cada corazón, liberta cada corazón. Señor, salva cada alma en esta hora que invoque tu nombre. Como está escrito, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Rompe las cadenas, avergüenza la obra de las tinieblas. Bendice a la familia pastoral, a la familia Ortiz. Bendice al hermano Aguirre y al hermano Luigi, que colaboran con el hermano Alfonso Ortiz. Bendice al grupo de cantantes Ebenecer. Guárdanos, protégenos, líbranos a todos de todo mal. Bendice a nuestro hermano Richard, que hace el trabajo aquí en los controles. Bendice a cada hermano de cada iglesia, no importa la denominación. Bendícelo a través de tu palabra y que ande en humildad conforme a las sagradas escrituras.